En el siguiente video se revisará la toma de signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial y temperatura corporal. ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los cuatro principales signos vitales son la temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Los signos vitales son útiles para detectar problemas de la salud. Los signos vitales se pueden medir en un instituto médico, en casa, durante una emergencia médica o en cualquier otro lugar. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, lo que produce una presión sanguínea más alta cuando el corazón se contrae. No puede tomarse su propia presión arterial, a menos que se utilice un tensiómetro eléctrico. Los tensiómetros eléctricos también pueden medir el ritmo cardíaco o el pulso. Para la toma de la presión arterial se necesita de un tensiómetro y un estetoscopio, y es tomada por un enfermero o un proveedor de la atención médica. Tensiómetro. Instrumento médico empleado para la medición indirecta de la presión arterial. Para la medición se utilizan algunos de estos tres tipos de tensiómetro. Tensiómetro para dedo y muñeca. No son tan precisos como los otros tipos de dispositivos y son los más caros en el mercado. Tensiómetro digital. Este es automático, con mediciones que aparecen en una pantalla pequeña. Dado que es fácil de leer, este es el dispositivo de medición de la presión arterial más utilizado. Tensiómetro aneroide. Es el más económico de todos. Puede no ser apropiado para personas con impedimentos auditivos, debido a la utilización del estetoscopio, para poder determinar correctamente. Un tensiómetro está compuesto de una pera. La pera es un componente inflable de neopreno que desarrolla la oclusión del fluido sanguíneo en el paciente. Brazalete. Es el cobertor en el que se envuelve la vejiga de neopreno y que juntos envuelven el miembro del paciente para desarrollar la oclusión sanguínea. La válvula. Se utiliza para inyectar el fluido de aire que circulará en el sistema neumático del esfingomanómetro. Mangueras. Las mangueras se utilizan para unir la bomba con el brazalete y el brazalete con nuestro manómetro. Manómetro. El manómetro es un instrumento que se utiliza para medir las presiones en diferentes unidades, pero en el caso de la presión arterial se utiliza los milímetros de mercurio. Fonendoscopio o estetoscopio. Se utiliza generalmente en la auscultación de los sonidos cardíacos y respiratorios, sonidos intestinales o soplos por flujos sanguíneos en arterias y venas. A lo largo de la historia, este instrumento ha venido evolucionando según las necesidades médicas. Su utilización es tan habitual por diferentes especialistas y disciplinas médicas y sanitarias. El fonendoscopio está formado por dos olivas, así se le llaman a los auriculares que el doctor se coloca en los oídos. Estas pueden ser de gomas o pueden ser plásticas. Arco metálico. Es un arco que enlaza las dos olivas con el resto del túbulo. Se elabora en metal y se diseñó para que los médicos sientan mayor comodidad al utilizarlo sobre los hombros. Tubo. Está hecho con polivinilo y mide de 30 a 40 centímetros. Las paredes del tubo están hechas para evitar que el ruido se mezcle con otros sonidos. Campana. La campana es la parte que se coloca sobre la persona a examinar. Transmite los sonidos cardíacos y vasculares. Tiene forma cóncava y viene confeccionada en metal. La membrana o diafragma. Con ella se escuchan los intestinos y los pulmones. Se ubica en la cara de atrás de la campana y es de mayor tamaño. La diferencia entre la membrana y la campana es que la campana se utiliza para escuchar sonidos de ondas largas y de baja frecuencia y la membrana se utiliza para sonidos de ondas cortas y alta frecuencia. Antes de realizar la toma de presión arterial, hay que verificar que el paciente haya descansado de 3 a 5 minutos sin hablar. Hay que anotar la fecha y la hora en que se está tomando la presión arterial.
hay que preguntarle al paciente si ha fumado, tomado café y si tiene ganas de miccionar. Luego tenemos que hacernos el correcto lavado de manos y la postura de guantes. Luego de la preparación, lo que se hace es la colocación del paciente. El paciente debe estar completamente extendido sobre la parte trasera de la silla. También tenemos que tener en cuenta y observar que el paciente tenga las piernas totalmente extendidas, al igual que los brazos. Lo que hacemos es tomar el brazo izquierdo y ponerlo a la altura del corazón. Luego que esté a la altura del corazón, el brazo debe estar completamente extendido. Luego de que ya hayamos hecho la correcta posición del paciente, lo que hacemos es verificar que el manómetro se encuentre en cero, o sea que esté bien calibrado. Si no es así, no se puede realizar la práctica, porque el resultado va a ser alterado. Los manómetros cada 6 meses deben irse a calibrar. También tenemos que verificar que la pera, o sea la válvula de la pera, se encuentre totalmente cerrada, porque si no se encuentra totalmente cerrada no vamos a poder insuflar de la manera correcta. Antes de poder tomar la presión arterial, debemos determinar hasta qué punto tenemos que insuflar. Para hacer esto tenemos que hallar la presión de obliteración. La presión de obliteración la hallamos palpando la arteria radial e insuflando, colocamos el tensiómetro e insuflamos hasta 80 milímetros de mercurio. Luego de haber insuflado 80 milímetros de mercurio, lo que se hace es seguir insuflando hasta que dejemos de sentir el pulso. Una vez que dejemos de sentir el pulso, lo que hacemos es soltar hasta que volvamos a sentirlo. Una vez tenemos que fijarnos en el manómetro en qué punto se volvió a sentir el pulso. Una vez que hayamos determinado ese punto, lo que se hace es tomar ese valor y anotarlo como el valor de obliteración. Para llegar a nuestro valor de obliteración, lo que se hace es tomar el tensiómetro, colocarlo a 2 centímetros de la articulación del codo, fijarnos que la señal de la arteria concuerde con el lugar donde se encuentra la arteria. Nos fijamos que el paciente tenga el brazo libre, ponemos nuestro brazalete. El brazalete no puede estar muy apretado, los 2 dedos deben de caber dentro del brazalete. Luego que ya lo hayamos colocado, lo que hacemos es poner nuestro manómetro a nuestra visibilidad y tactar el pulso. Luego de que encontremos el pulso del paciente, lo que se hace es insuflar hasta 80 milímetros de mercurio. Luego que lleguemos hasta 80 milímetros de mercurio, insuflamos hasta que dejemos de sentir el pulso del paciente. Una vez que ya hayamos insuflado y dejemos de sentir el pulso del paciente, lo que se hace es soltar la perilla y nos fijamos en qué momento volvemos a sentir el pulso, porque ese sería nuestro valor de obliteración. Luego de que ya hayamos hallado nuestro valor de obliteración, procedemos a hacer nuestra práctica de presión arterial. Finalmente, identificamos la arteria braquial. Una vez identificada nuestra arteria braquial, lo que hacemos es identificar en nuestro brazalete que la señal que nos indica la posición en la que debemos colocar el brazalete, que tiene que ir en la misma dirección de la arteria. Procedemos a colocar el brazalete y nos fijamos si los 2 dedos pueden entrar fácilmente para no incomodar y que el brazalete no quede tan ajustado. Luego ponemos a nuestra vista el manómetro, comprobamos que la perilla esté cerrada. Luego, como ya nosotros habíamos hallado el valor de la presión de obliteración, lo que hacemos es llegar hasta ese punto, insuflar hasta ese punto y luego aumentar 30 milímetros más de mercurio. Nos ponemos nuestro fonendoscopio y empezamos a insuflar. Ahora tomamos
tomamos nuestro fonendoscopio y lo ponemos donde se encuentra la arteria braquial. Luego, la perilla la soltamos poco a poco, lentamente, para poder apreciar la presión sistólica y diastólica. Finalmente, ya hallamos nuestra presión diastólica y sistólica y diastólica. ¿Cómo entender la lectura de la presión arterial? Para entender la lectura de la presión arterial se tiene que tener claro varios conceptos. ¿Qué es la presión sistólica? Es la presión cuando el corazón empuja la sangre hacia afuera. Presión diastólica. La presión cuando su corazón descansa entre los latidos. La presión alta se considera que es de 140 a 90 milímetros de mercurio o más. La presión arterial ideal se considera que está entre 90 a 60 milímetros de mercurio o entre 120 a 80 milímetros de mercurio. La presión arterial baja se considera de 90 a 60 milímetros de mercurio o inferior. Temperatura corporal. La temperatura normal del cuerpo varía según el sexo, la actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y en las mujeres la etapa del ciclo menstrual. La temperatura corporal normal puede variar entre 97.8 grados Fahrenheit equivalentes a 36,5 grados Celsius y 99 grados Fahrenheit equivalente a 37.2 grados Celsius en un adulto sano. Para medir la temperatura corporal se puede realizar en cualquiera de las siguientes partes. En la boca. La temperatura se puede tomar en la boca con un termómetro clásico o un termómetro digital, que se utiliza una sonda electrónica para medir la temperatura corporal. En el recto. La temperatura que se toma por vía rectal tiende a ser entre 0,5 y 0,7 grados Fahrenheit más alta que cuando se toma por vía oral. En la axila se puede tomar la temperatura debajo del brazo, con un termómetro de vidrio o digital. La temperatura que se toma en esta zona suele ser entre 0,3 y 0,4 grados Fahrenheit más baja que la que se toma por vía oral. En la oreja, un termómetro especial puede medir rápidamente la temperatura del tímpano para reflejar la temperatura central del cuerpo. En la piel, un termómetro especial puede medir rápidamente la temperatura de la piel de la frente. Existen tres principales tipos de termómetros. Pirómetros o termómetros de no contacto. Son un tipo de termómetro que funciona a partir de la captación de energía de los objetos por medio de la radiación de infrarrojos, tomando la temperatura del cuerpo sin hacer contacto con él. Termómetros digitales. Son aparatos que miden la temperatura a través de mecanismos que captan la energía mediante una resistencia, la cual se traslada por un circuito eléctrico que se encarga de transformarla en la cifra de la temperatura, y por último se muestra el resultado en la pantalla del dispositivo. Termómetros de mercurio. Son los más comunes y conocidos. Estos son conocidos como los termómetros de líquido o manuales. Estos son fabricados con vidrio sellado en forma de tubo pequeño, llamado capilar. Hoy en día, este termómetro puede utilizar otras sustancias como el alcohol pintado, ya que se considera que el mercurio es una sustancia tóxica, por lo que no debería ser utilizado de este modo tan cercano al organismo humano. Las partes del termómetro de mercurio son: el bulbo, es la base de los termómetros, se encuentra en la parte inferior y es cilíndrico o esférico, dependiendo del artefacto. La funcionalidad del bulbo es almacenar el mercurio y usualmente es de acero inoxidable. Capilar. Es el tubo por donde fluye el mercurio. Se encuentra dentro del cuerpo del vidrio del termómetro y está conectado al bulbo. Escala. Comprende las marcas que se encuentran en el cuerpo del termómetro e indica el nivel de la temperatura. Tallo del termómetro. Es el compartimento de expansión. Deposita el gas y el aire mientras el mercurio asciende y el lugar donde se localizará el mercurio en caso de que se exceda. Para la toma de la temperatura corporal
es necesario contar con un termómetro de mercurio. Por lo general se toma a nivel de la axila. El termómetro, antes de ser usado en el paciente, tiene que ser desinfectado con alcohol. Para abrir el termómetro, lo que hacemos es tomarlo desde la tapa azul y sin tocar el bulbo lo tomamos del cuerpo. Una vez que lo tomemos, verificamos en qué lugar se encuentra el mercurio y con el bulbo hacia abajo tenemos que hacer un manoteo para que el mercurio baje. Una vez que ya bajamos el mercurio y pusimos el termómetro, ahora lo que hacemos es colocarlo en el paciente. Para colocar el termómetro en el paciente le pedimos que levante su brazo, colocamos el termómetro y le pedimos que coloque el brazo en esta posición. Ahí tardamos de 3 a 5 minutos. Una vez pasados los 3 o 5 minutos, tomamos el termómetro y revisamos en qué lugar se encuentra el mercurio y determinamos el valor de la temperatura. Para determinar la temperatura corporal que nos arrojó el termómetro, lo que hacemos es ir rotando nuestro termómetro hasta encontrar en qué posición se encuentra el mercurio. Luego lo rotamos y podemos observar el número que nos arroja en el que está el mercurio. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late durante un minuto. La frecuencia del pulso es exactamente igual al latido del corazón, ya que las contracciones del corazón causan aumentos en la presión arterial, lo que provoca un incremento importante del pulso. La frecuencia cardíaca en reposo normal para los adultos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Generalmente, una frecuencia cardíaca más baja en reposo implica una función cardíaca más eficiente y un mejor estado físico cardiovascular. Como por ejemplo, un atleta bien entrenado puede tener una frecuencia cardíaca en reposo normal cercana a 40 latidos por minuto. Existen muchos factores que pueden influir en la frecuencia cardíaca, como la edad, niveles de condición física y de actividad, el ser fumador, tener enfermedades cardiovasculares, colesterol alto o diabetes, temperatura del aire, posición del cuerpo, emociones, tamaño del cuerpo y los medicamentos que se estén consumiendo. Para tomar la frecuencia cardíaca, por lo general, se toma el pulso en la parte del brazo, más específicamente en la arteria radial, debido a que es menos incómodo para el paciente que tomarlo en otra parte de su cuerpo. Lo que se utiliza el dedo medio y el dedo índice. No se utiliza el pulgar porque el pulgar tiene su propio pulso y entonces nos puede confundir. Lo que se hace es palpar y buscar donde se sientan las pulsaciones. Luego de que ya hayamos encontrado el lugar y sintamos las pulsaciones, se procede a hacer lo siguiente. Tomamos, puede ser un teléfono y colocamos el temporizador, o también podemos tomar un reloj y en el reloj vamos a medir un tiempo de 1 minuto. Durante 1 minuto vamos a tratar el pulso y vamos a contar el número de pulsaciones que va a tener la persona por minuto, porque eso significa la frecuencia cardíaca. Entonces realizamos el procedimiento. Primero colocamos los dedos en el lugar y activamos nuestro temporizador para contar el número de pulsaciones que tiene en 1 minuto. Bueno, luego de que ya determinamos el número de pulsaciones, esa sería nuestra frecuencia cardíaca.